Buenos días de Los Ángeles, California. Bienvenidos a la sesión número 63. Hoy es el 18 de agosto del 2024. Estamos estudiando la sección onceava sobre los elementos y los átomos de la parte tercera, volumen primero de la doctrina secreta. Y por favor, un momento de concentración. Y esta es la invocación a las musas, ¿verdad? Para la inspiración. A la Platón, a lo griego. Bueno, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes a todos de nuevo. Hoy vamos a hacer un resumen de cómo surge la vida, no solamente en el universo, sino en el planeta. Y esto es parte de como una continuación de la charla que dio Carlos hace un par de semanas. Así que vamos a ir viendo paso a paso, en 30 minutos, un breve resumen de lo que la ciencia y la teosofía nos dicen sobre la vida y cómo surgió en el planeta. La doctrina secreta nos enseña que la materia prima primordial, divina e inteligente, prestemos atención a esto, materia prima primordial, divina e inteligente, emanación directa de la mente universal, es el Daivi Prakriti, o la luz divina que emana del Logos. Esta luz divina que emana del Logos es lo que llamamos Fohat. Fohat es lo que formó los núcleos de todos los orbes automovibles en el cosmos. Es el animador siempre presente, poder de movimiento y el principio de vida, el alma vital de los soles, lunas, planetas y hasta de nuestra Tierra. En Carta de los Mahatmas, en la número 10, leemos: cuando nosotros hablamos de nuestra vida una, también decimos que ella penetra, más aún, que ella es la esencia de cada átomo de materia y que por consiguiente no solo tiene correspondencia con la materia, sino que posee también todas sus cualidades. De ahí que sea material, que sea la materia en sí. Aquí vemos expresado cómo la vida y la materia están entrelazadas, o sea, son una sola. Cuando vemos materia estamos viendo la vida y cuando vemos la vida estamos viendo la materia. Este principio es inherente a la materia prima primordial. Este principio de vida en el plano físico impregna las partículas elementales que conforman los protones y neutrones, que a su vez se agrupan como núcleos atómicos. Recordemos que los primeros núcleos que se formaron después del Big Bang fueron los núcleos de hidrógeno. Este elemento fue la materia prima de la cual se formaron todos los demás átomos en procesos que vamos a ver más adelante. La vida inteligente, como vimos en el texto que acabamos de leer, ya estaba impresa en la materia. En el artículo La transmigración de los átomos vitales de HPV nos explica cómo estos se reúnen de nuevo en cada encarnación para formar los tres principios inferiores. Estos átomos, después de transmigraciones interminables, son reunidos una vez más para constituir la vestidura externa o el cuerpo de la misma mónada, que es la verdadera alma, que ya habían revestido hace 2 o 3 mil años. Incluso en el peor de los casos, que es el de la aniquilación del principio consciente personal, la mónada o el alma individual es siempre la misma, así como los átomos de los principios inferiores que, regenerados y renovados en este río del ser que fluye constantemente,
son atraídos magnéticamente entre ellos por su afinidad a fin de reencarnarse una vez más en conjunto. Aquí vemos que los átomos que forman nuestro cuerpo actualmente no es la primera vez que lo hacen. Estos átomos estuvieron con nosotros en vidas anteriores y regresarán en las próximas vidas por los principios de afinidad y magnetismo de nuestra mónada con toda la materia. Entonces, la transmigración de los átomos vitales tiene efectos y consecuencias en cada nueva encarnación. Pero esto no es un tema que lo vamos a tratar ahora. Me gustaría que discutirlo en otra oportunidad y alguien que tenga información sobre esto, pues que pueda también aportar. Hay en el corazón un punto, centro de la vida, que es el último en cesar de latir. Este punto central se denomina sede de Brahma y es el primer centro vital que funciona en el feto y el último que muere en el organismo. Este último centro del corazón contiene en potencia la mente, la vida, la energía y la voluntad. Esto está en el tomo 6 de la Doctrina Secreta, en la página 208. El corazón es el centro de la conciencia espiritual, como el cerebro lo es de la intelectual. La persona no puede guiar a esta conciencia ni dirigir su energía mientras no esté a tono con los principios de Buddha y Manas. Hasta ese momento la conciencia guía a la persona si ésta se deja guiar. Y aquí los aguijones del remordimiento y los escrúpulos de conciencia vienen del corazón, no de la cabeza. Este centro de vida es también el centro de la conciencia espiritual. Por eso decimos que vida, espíritu y conciencia son lo mismo y surgen de la misma fuente. Hay 4 procesos cósmicos que producen los átomos. El primero es la nucleosíntesis del Big Bang o nucleosíntesis primordial, que ocurre en los primeros 3 minutos del universo y donde se produjeron los núcleos de hidrógeno, helio y litio. El segundo proceso es la nucleosíntesis estelar, que ocurre durante la evolución de las estrellas. Se generan por fusión nuclear la mayor parte de los elementos ligeros y medianos y una minoría de los elementos pesados a partir del hidrógeno y del helio. Esta división en ligeros, medianos y pesados, el punto intermedio donde se consideran unos ligeros y otros pesados es el hierro, que es el número 25, creo, en la tabla periódica. El tercero es la nucleosíntesis explosiva, que produce la mayoría de los elementos más pesados que el hierro por una serie de reacciones nucleares que duran segundos durante la explosión del núcleo de las supernovas. Y el cuarto, la espalación de rayos cósmicos, que se refiere a la formación de elementos químicos livianos a partir del impacto de rayos cósmicos en un objeto. Este proceso ocurre en el espacio profundo y también en las capas altas de la atmósfera debido al impacto de rayos cósmicos. Los núcleos producidos en el Big Bang, que posteriormente formaron los átomos de hidrógeno, constituyeron las primeras generaciones de estrellas. Cuando el hidrógeno se quema, se convierte en helio y se acumula en el núcleo de la estrella. Cuando la estrella termina de quemar todo el hidrógeno, colapsa por la extrema gravedad en su interior y sus capas exteriores se explotan, lanzando al espacio distintos elementos de la tabla periódica por debajo del hierro. Las estrellas con masas mayores, al menos 5 veces la del Sol, cuando terminan de quemar el hidrógeno, la presión generada por la gravedad es tan grande que produce una colosal explosión y es lo que conocemos como supernovas. La explosión de una supernova enriquece todo el espacio que la rodea con elementos pesados, entre ellos el hierro y el oxígeno.
Cada elemento se construye de los elementos que le preceden y lo que permite estas fusiones se debe a los distintos rangos de temperatura alcanzables según la masa y tamaño de las estrellas, entre otras condiciones. En Fundamentos de Teosofía, Jinarajadasa nos explica este último concepto. Cada estado de la evolución será el resultado del desarrollo del precedente, que habrá adquirido mayor capacidad para prolongar su existencia y dar nacimiento a otras. Cada límite implicará mayor desarrollo que el rebasado. El resultado de estos procesos cósmicos es el ser humano, el cuerpo humano. Muchos de los elementos que se producen en estos procesos descritos son los que hoy componen nuestros cuerpos. El científico Carl Sagan se refería a esto cuando dijo que somos polvo de estrellas. El cuerpo humano está compuesto al menos por unos 60 elementos químicos diferentes, pero casi el 99% del cuerpo está compuesto por solo 7 elementos principales, que son oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y potasio. Sin embargo, estos 7 no serían suficientes sin los otros 53 elementos que solamente componen el 1% del total de elementos. Algunos de ellos, como el litio, en cantidades de milésimas de gramos, y otros como el hierro, que con casi 3 gramos en un adulto de 80 kilos, es responsable de capturar el oxígeno en nuestros pulmones, llevarlo a todas las células del cuerpo y eliminar el venenoso dióxido de carbono por la misma vía. Estos elementos medibles en gramos y nanogramos son los que hacen expresarse en una especie con la complejidad de la raza humana. ¿Qué rangos de temperatura necesitan la vida para prosperar en sus distintas formas? Para los rangos de temperatura, en la ciencia se utiliza la unidad Kelvin o K, que inicia con el cero absoluto, que equivale a menos 273 grados centígrados. En esta temperatura se supone que no existe ninguna vibración atómica y la materia alcanza su mínima energía térmica. El cero absoluto es un límite teórico que no se ha podido alcanzar en la práctica. En esta presentación vamos a utilizar ambas escalas, centígrados y Kelvin. La temperatura en el núcleo del Sol es de 15 millones Kelvin y en la superficie del Sol es de 5.900 Kelvin. En el espacio exterior profundo es de 3 Kelvin, que equivale a menos 270 grados centígrados, bastante cerca del cero absoluto. En el núcleo de la Tierra es de 5.000 Kelvin. En la atmósfera terrestre, la temperatura más alta registrada es de 71 grados centígrados en el desierto de Lut, en Irán. Y el promedio del planeta en la atmósfera es de 15 grados centígrados. En fuentes hidrotermales viven bacterias a temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados. Estas fuentes brotan en fisuras volcánicas, en la superficie y en aguas submarinas con temperatura de 2 grados centígrados. La temperatura más fría registrada en el planeta fue de menos 89.2 grados en 1983 en la Antártida. Así vemos que el rango extremo de temperatura que permite la vida en nuestro planeta para la vida bacterial es algo menos de 500 grados centígrados, pero para las formas de vida más complejas, nosotros incluidos, este rango se reduce a unos 35-40 grados centígrados. Este reducido rango nos indica que muchos parámetros tuvieron que ser afinados para permitir que la vida compleja se desarrollara y existiera en el planeta. Tengo una nota aquí que dice que el límite de temperatura ambiental a la que puede sobrevivir un ser humano puede estar en torno a los 55 grados con humedad normal. Bien. Goldilocks.
Este es un término que creo que fue Carl Sagan que lo acuñó y se refiere a los ricitos de oro. Todos recordamos el cuento de Ricitos de Oro, que era la niña que encontró una casa. Ella se había perdido en el bosque y encontró una casa donde vivían 3 osos que no estaban en ese momento en su hogar. La niña entró con hambre y vio la mesa servida y vio que había 3 platos. Ella probó en uno de los platos y era una sopa, estaba muy caliente. Probó en otro plato y estaba muy fría. Y el tercero que encontró, la sopa tenía una temperatura que ella podía consumirla, no era ni frío ni caliente. A eso se refiere este término, Goldilocks. El universo es tan vasto porque existe n, o nu en griego, un importante número crucial en la naturaleza, igual a 1 con 36 ceros a la derecha. Este número mide la fortaleza de las fuerzas eléctricas que mantienen unidos los átomos, divididos por la fuerza de gravedad entre ellos. Si n tuviera menos ceros, solo pudiera existir un universo miniatura de corta vida. Ninguna criatura pudiera ser mayor que un insecto y no habría suficiente tiempo para una evolución biológica que hasta ahora ha tardado 4.000 millones de años, desde la primera bacteria con vida biológica hasta que llegamos los seres humanos. Otro número, epsilon, cuyo valor es 0.007, quizá de aquí sacaron el número del agente secreto 007, no lo sé. Este número define la firmeza con la que los núcleos atómicos se mantienen unidos y cómo los átomos fueron creados. Este valor controla cómo las estrellas transmutan los átomos de hidrógeno a todos los demás átomos de la tabla periódica. El carbón y el oxígeno son comunes, mientras que el oro y el uranio son raros, debido a lo que sucede dentro de las estrellas. Si este número fuera 0.006 o 0.008, no existiríamos. Y el otro número dentro de estos 3 parámetros es el número cósmico omega, que mide la cantidad de materia en nuestro universo, galaxias, gas y materia oscura. Omega expresa la relación entre la gravedad y la energía de expansión del Big Bang en el universo, que es la energía oscura. Si la cantidad de materia fuese demasiado alta en relación a la energía oscura, el universo hubiera colapsado hace mucho. Y si fuese muy baja, las galaxias y estrellas no se hubieran formado. La velocidad de expansión inicial parece haber sido finamente sintonizada. Así como estos, hay otros parámetros que se alinearon y se afinaron para hacer la vida biológica posible en nuestro planeta. Algunos de estos parámetros en escalas de millonésimas. Todo esto nos confirma la existencia de una inteligencia directora detrás de todas las energías cósmicas. Esa inteligencia la llamamos FOAT. La clorofila vegetal y la hemoglobina humana. Estas son las 2 moléculas que yo digo son las moléculas de la vida. La estructura química de la clorofila es similar a la de la hemoglobina. Somos centro que en ambas es un metal unido a 4 átomos de nitrógeno. En el caso de la hemoglobina, el metal que sirve de conector es el hierro. Y en el de la clorofila es el magnesio. Esta es la única diferencia entre ambas moléculas y las 2 son esenciales para la vida. La clorofila es el pigmento verde que absorbe la luz solar o artificial y la convierte en energía utilizable, desechando el oxígeno a la atmósfera. Se encuentra en todos los organismos que fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis.
La fotosíntesis constituye el proceso fundamental de la vida sobre la Tierra, ya que es el origen del oxígeno atmosférico. Los glóbulos rojos de la sangre contienen la proteína llamada hemoglobina, que transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células de todo el cuerpo. El hierro de la hemoglobina, por su estructura molecular, transporta 4 átomos de oxígeno desde los pulmones al cerebro y hace el viaje de regreso cargado con el dióxido de carbono que lo expulsa al exterior a través de la respiración. Si la hemoglobina y su eficiente transporte de oxígeno no pudiésemos tener el volumen cerebral que nos diferencia de las demás especies. La hemoglobina hizo posible el desarrollo de especies más complejas que los microbios y las plantas y contribuyó a que se desarrollaran los órganos físicos que evolucionaron hasta el cerebro humano, que, aunque consume el 20% del oxígeno que tomamos, solo pesa el 2% de la masa corporal. Existe una regla básica en la naturaleza, que es la ley de menor energía o principio de mínima energía. Establece que un sistema físico siempre tiende a adoptar la configuración de menor energía posible. Esto significa que los sistemas tienden a un estado de equilibrio o estabilidad. Basándonos en este principio y partiendo de la premisa de que es mucho más sencillo y de menor costo energético modificar una molécula ya existente que construir una molécula compleja desde cero, es muy posible que la hemoglobina evolucionó de la clorofila. Esta es una tesis personal y no he podido encontrar información que la avale, pero pienso de todas formas que es un tema para reflexionar e investigar más a fondo. Una molécula, la hemoglobina, evolucionó desde la clorofila. Esa es la tesis. Los primeros organismos respiradores de oxígeno. Entre los animales más antiguos de la Tierra, los trilobites eran un grupo de animales marinos con cabezas en forma de media luna que tuvieron un gran éxito en términos de evolución. Aunque ahora están extintos, sobrevivieron durante más de 250 millones de años. Los trilobites se asemejaban a los cangrejos herradura que todavía existen en la actualidad. Un estudio publicado en la revista Science Advances presenta la primera evidencia de órganos respiratorios sofisticados en estas criaturas marinas. Los trilobites respiraban en las patas, con estructuras como branquias colgando de sus muslos. Estas criaturas de sangre azul, por su contenido de cobre, fueron de las primeras en respirar oxígeno. El laboratorio Hughes en Oxford utiliza fósiles para conocer cómo se desarrolló la vida en respuesta a los cambios de la atmósfera de la Tierra. Al unísono con el desarrollo y evolución de las células eucariotas, hace aproximadamente 540 millones de años hubo una diversificación explosiva en la variedad y complejidad de los animales en todo el planeta. Esto se conoce como la explosión cámbrica. Hemos sabido teóricamente que este cambio debe haber estado relacionado con un aumento del oxígeno, ya que estos animales requieren su presencia, pero hemos tenido muy poca capacidad para medirlo, con lo que hace que este hallazgo o hallazgos como este sean aún más emocionantes. Eso dijo uno de los científicos del laboratorio. 3 características que definen la vida. Metabolismo, que es la capacidad de extraer energía del entorno para alimentarse y preservar la vida. El sentido de orientación y el instinto de supervivencia están relacionados al metabolismo. La autorreplicación es la capacidad de crear descendencia, la preservación de la especie y la vida. La vida surge como forma física que puede replicarse y multiplicarse,
con las moléculas de ARN y ADN. Y el tercero, un vehículo o contenedor, un organismo que protege del exterior, que crea sus propios límites. Esto es similar al logos, que antes de manifestarse creó sus propios límites previo a la manifestación. Dice Yenara Hadassah en Fundamentos de Teosofía que paso a paso el organismo se hace cada vez más complejo, pero esta complejidad le da aptitud para una vida más satisfactoria, es decir, para reproducirse con el menor consumo de energía, prolongar su existencia y al propio tiempo producir un tipo de progenie de nuevas y mayores potencialidades de expresión que sus progenitores. El primer paso para las formas de vida complejas. La doctora Lynn Margulis, bióloga evolucionista, en el 1967 formuló la teoría de la endosimbiosis seriada, que propone que la primera célula eucariota de la Tierra se formó mediante la función de 3 bacterias preexistentes. Aclaro, hay 2 tipos de células: las procariotas, que son células que no tienen núcleo, son las primeras células que poblaron el planeta, y las eucariotas, que son células con núcleo. Son unas células más complejas, que son estas que esta señora está explicando. Vuelvo al texto que dice, mediante la fusión de 3 bacterias preexistentes completas. Bien. Con los genes de cada uno incluidos, por supuesto. Una de esas bacterias aportó los andamios de microtúbulos, otras ciertas capacidades metabólicas peculiares, y la tercera, que se sumó más tarde a las otras 2, se convirtió en las actuales mitocondrias. Las mitocondrias son las máquinas energéticas de la célula. Esa célula eucariota primigenia empezó a proliferar y una de sus descendientes sufrió aún otra experiencia traumática. Se tragó a una bacteria fotosintética de la que provienen los actuales cloroplastos. Los cloroplastos son la parte de los organelos que capturan la luz solar y la convierten en energía. Cuando dice sufrió una experiencia traumática o otra experiencia traumática, se refiere a que las células ingirieron estos elementos, estos organelos, y al ingerirlos no fueron digeridos, sino que se convirtieron en una parte de la célula. O sea, hicieron simbiosis dentro de la célula y posteriormente ya no podían vivir separados. Entonces ese fue el proceso por el cual las células eucariotas se formaron de varias células procariotas que fueron haciendo simbiosis al ser ingeridas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta teoría va en contra de la teoría de Darwin sobre la evolución. Darwin dijo que la evolución era un todos contra todos, una carrera motivada por la competencia para sobrevivir dentro de su especie y para sobrevivir como especie en contra de las demás. Esta teoría de la endosimbiosis contradice este paradigma, porque se fundamenta en que la cooperación entre organismos, contrario a la competencia entre ellos, fue el camino utilizado por la vida para construir organismos cada vez más complejos, que son la base de la diversidad de especies en el planeta. Según el estudio publicado en la revista Frontiers of Microbiology y Microbiology, el ingrediente secreto que libera la energía desde el interior en el origen de la vida es el gas hidrógeno o H2. Esta energía fue impulsada por moléculas de hidrógeno que produjeron reacciones metabólicas al interactuar con moléculas de carbono, amoníaco y sales.
El hidrógeno sería el responsable de desencadenar las reacciones químicas primordiales que hicieron posible el metabolismo del último ancestro común universal, un organismo conocido como LUCA. Una bacteria que probablemente vivió hace unos 4.000 millones de años junto a una chimenea hidrotermal en el fondo de los primitivos océanos terrestres, o quizás en una fisura volcánica en algún humedal de la superficie. De esta bacteria descienden todos los organismos que ahora viven en la Tierra: plantas, animales, insectos, aves, etc. LUCA en inglés significa Last Universal Common Ancestor. LUCA no es el primer organismo vivo del planeta, es el último ancestro común universal, es decir, es el último organismo identificado por la ciencia común a todos los reinos de la naturaleza. De él descienden todas las especies conocidas en el planeta. Recordemos que los primeros protones que se formaron después del Big Bang fueron los núcleos de hidrógeno. Estos núcleos ya portaban el germen de la vida. El hidrógeno como impulsor. Los investigadores han desarrollado una forma de arqueología molecular que les permite identificar los múltiples rastros de vida primordial que se conservan en las proteínas, el ADN y las reacciones químicas de las células modernas. Distintos experimentos químicos y simulaciones por ordenador les permitieron definir de esta forma el metabolismo del primer organismo, la primera manifestación organizada de la vida en nuestro planeta. Además, el aspecto más sugerente de la investigación es que los especialistas creen haber descubierto la fuente de energía que desencadenó las reacciones químicas imprescindibles para que la vida pueda fluir. En otras palabras, LUCA y posteriormente todas las formas de vida que se derivaron de él tuvieron como primer impulsor energético al hidrógeno. Para llegar tan atrás en la historia de la vida, los científicos no estudiaron los genes, sino la información contenida dentro de las reacciones químicas de la vida misma. Fue así que identificaron 402 reacciones metabólicas que prácticamente no han cambiado desde el origen de la vida, hace aproximadamente 4.000 millones de años hasta hoy. Estas 402 reacciones metabólicas comunes a todas las células, también presentes en LUCA, son las que hacen posible construir los componentes básicos de la vida: los 20 aminoácidos esenciales, los rudimentos del ADN y el ARN y las 18 vitaminas imprescindibles para el metabolismo. Estas mismas interacciones son las que generan la energía. En consecuencia, la energía necesaria para las reacciones metabólicas proviene del propio metabolismo. Esto significa que LUCA no requirió una fuente externa de energía como luz ultravioleta, impactos de meteoritos, erupciones volcánicas o radiactividad. El estudio del entorno de respiraderos hidrotermales submarinos modernos hizo concluir a los científicos que casi todas las reacciones metabólicas de LUCA liberaron energía por sí mismas. En resumen, la energía para la vida se originó en la vida misma. Solamente se necesitó hidrógeno como fuente impulsora, dióxido de carbono, amoníaco y sales. Nos preguntamos, ¿habrá llegado la ciencia a descubrir finalmente el misterioso origen primordial de la vida? Aquí hay una nota que dice que los aminoácidos se combinan para formar proteínas, y ambos son los pilares fundamentales de la vida: aminoácidos y proteínas. Todo esto está en el Journal Frontiers in Microbiology, que es la revista líder en su campo. Los átomos que conforman nuestros tres principios inferiores son los mismos que por afinidad y magnetismo con la mónada formaron nuestros vehículos en vidas pasadas y regresarán
a formarlos en vidas futuras. Los átomos se producen en 4 procesos cósmicos. Estos procesos hicieron posible la vida compleja en el planeta, incluyendo el cuerpo humano, que está compuesto por unos 60 elementos. Las formas de vida requieren ciertos rangos de temperatura para ser viables. El universo tiene las propiedades que permiten la vida. Cualquier ligero cambio en sus inicios, su evolución hubiese sido distinta y no existiríamos. Algunos físicos modernos proponen una conciencia universal básica como la fuente de toda la creación. Cada átomo en el universo posee en sí la potencialidad de la propia conciencia y es como las mónadas, un universo en sí mismo y por sí mismo. Clorofila y hemoglobina, las 2 moléculas básicas para la vida. Primeros organismos que respiraron oxígeno fueron los trilobites. 3 características que definen la vida son el metabolismo, la autorreplicación y un vehículo. Hace más de 1.500 millones de años, 2 células procariotas se convirtieron en una sola. Surgieron las eucariotas. Esta fusión cambió radicalmente el curso de la evolución en nuestro planeta. Esta es la teoría endosimbiótica. Y finalmente, el ingrediente secreto que libera la energía desde el interior para convertir moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas es el gas hidrógeno o H2. Este gas es el impulsor de la vida. Esta la tenemos aquí. Aquí están las referencias para quien quiera profundizar un poco sobre el tema. Y esto lo encontrarán al final del video cuando se publique. Así que muchísimas gracias. Ahora podemos entrar a las preguntas y espero tener las respuestas que satisfagan sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Por favor, el que le gusta la ciencia, aquí hay conceptos e ideas muy importantes, subrayenlas y búsquenlas para ampliar, comprender y ampliar estas ideas. Muchas gracias, Sam. 2 cositas. Una, ese artículo me gustaría que lo estudiáramos juntos, la transmigración de los átomos. Y me gustaría hacerlo al terminar esta sección 11ª de los elementos y los átomos, porque hay mucha confusión en ese artículo cuando se habla, porque se toma todo tan literal, tan letra muerta, y no se ve la belleza de la teosofía, de los varios planos. De la misma manera que cuando una persona se dice que vamos a reencarnar, se puede decir un átomo va a reencarnar, pero la persona no es ni el átomo es. O sea, hay que ver la ley de la analogía, ¿entienden? Y me gustaría verlo con ustedes porque estamos estudiando comparativamente ciencia. Ese es un artículo muy importante, desafortunadamente está muy corto. Y lo que contesta no se contesta como un tratado de teosofía, sino, no quiero decir a la ligera, pero sí de una manera muy textual en vez de verla metafísicamente, por decirlo así. Así que si les parece, al terminar la sección esta 11ª, que debe ser en este Manvantara, podemos estudiar la transmigración. Bueno, me gustaría preguntarte un par de cositas, Rodolfo, como tú dices que estás abierto a preguntas. Una de ellas, la línea en la doctrina, en la estancia primera, que me encanta y la leo para verla en la estancia primera, Sloka 8. Y la vida pulsaba inconscientemente en el espacio universal a través de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dagma. ¿Cómo miras a esta vida pulsando inconscientemente en el espacio universal a través de aquella omnipresencia que se puede tener una visión
intuitiva de ella, una visión búdica. ¿Cómo la ves tú a la luz de la ciencia? Si es posible preguntarte en esto, y me gustaría abrirlo al público porque esto es un tema muy importante. Después de esto viene tu trabajo, ¿verdad? Esto es anterior a tu trabajo. Martín, La pregunta porque, es que si podrías interpretar la idea de la vida en Pralaya, en esta línea donde Blavatsky, una de las maneras como yo estudio teosofía es cuál es la primera vez o en dónde por primera vez encontramos la idea que estoy estudiando en las estancias de Xi'an o en las doctrinas secretas. Eso en general, eso es mi primera pregunta que yo me hago después de estudiar el tema. Y la parte de la vida en las estancias de Xi'an, en Cosmogénesis, nos dice, y la vida pulsaba inconscientemente. ¿Cómo relacionas a esta idea de la vida en Pralaya con la idea que nos mostraste que, por ejemplo, muy bella, que el hidrógeno es el vehículo de la vida física, por decirlo así, ¿verdad? Y el paso de inorgánico a orgánico, etcétera, etcétera. ¿Cómo concibes la idea de la vida en el Pralaya, así descrita como pulsaba inconscientemente? ¿Dónde está esa vida? En ciencia la ven en el fluido de las vibraciones, en el hidrógeno, en el oxígeno, cosas vitales que necesitamos, ¿verdad? Para nuestra vida orgánica y la vida de los átomos, ¿verdad? Ellos están vibrando y están irradiando luz y están, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay vida, ahí lo vemos, lo sentimos. Pero en Pralaya nos dice, pulsaba. ¿Dónde está esa vida pulsando inconscientemente en el espacio universal? Mira, en Pralaya lo que yo entiendo es que todo está en potencial, porque no hay vibración en Pralaya. En Pralaya todo está en suspenso. Claro. La misma conciencia está en suspenso. Es decir, cierto, muy cierto. no se me había ocurrido evaluar o analizar la vida en el Pralaya, porque para mí surge con el tercer logo y con Fohat. Claro. Antes de Fohat, Fohat es que activa los átomos. Entonces, esa activación de los átomos implica eso. Fohat es que le da vida a la materia atómica. Entonces, cierto, a partir de ahí yo podría claro. hacerte algún comentario, pero... No, está muy bien esa visión. Lo único que debemos en teosofía, cuando decimos vida en singular y en mayúscula, es eternamente periódica. Eso significa que hay una existencia eterna, pero en Pralaya está pulsando inconscientemente y en manifestación está bien descrita en tu presentación y por supuesto hay mucho más, ¿verdad? Esto es un misterio también. Pero es muy interesante, ¿verdad? La idea. ¿Alguien más? Nos veo a Carlos. Rodolfo, muchas gracias por tu presentación. Está muy buena, muy amplia, porque abarca muchísimos temas, muy bien. Y a ver, respecto de lo que dices, en primer lugar, respecto de la pregunta esta que plantea Martín, tenemos que recordar una cosa. Primero, esto está en términos poéticos. Le escuché decir a Tim Boy cuando estuvo aquí el otro día, hace un mes, en Madrid, que dijo algo, una definición que me gustó muchísimo. Dice, la poesía es ponerle vestiduras a lo invisible, ponerle ropaje a lo invisible. Y entonces eso está en términos poéticos. Dice, la vida palpitaba, ¿no? Inconsciente en el seno del infinito. A veces tenemos la impresión de que Pralaya significa algo que está absolutamente quieto, en suspenso, totalmente disuelto. Pero evidentemente no puede ser así, inclusive porque en la
primera instancia, cuando nos habla de las condiciones del pralaya, nos dice el eterno ancestro o el eterno padre madre había dormitado durante 7 eternidades. Había dormitado una vez más, siempre envuelto en tus invisibles vestiduras, había dormitado durante 7 eternidades. Lo cual, claro, hay un razonamiento, como dice, estoy de acuerdo con lo que dice Martín, que es infinitamente, es eterno, lo eterno es infinitamente periódico, que se manifiesta o no se manifiesta, pero el tiempo de alguna manera sigue corriendo, de una manera totalmente distinta que no nos imaginamos. Le podemos llamar tiempo, duración, en fin, hay unas disquisiciones ahí un poco metafísicas, pero evidentemente tiene que haberlo porque si no, nunca volvería a manifestarse. Tiene que haber cambios para que se produzca nuevamente la aparición del primer logos, el segundo logos y todo el resto de la manifestación. Eso es lo que yo entiendo. Respecto de la presentación, bueno, has definido a la vida con unas características, metabolismo, que bueno, consiste en la adquisición de materia o energía del mundo exterior para procesarla y obtener pues sus propias energías, sus propias sustancias y tal, y emitir desechos, ¿no? El vehículo, que también en el caso celular, por ejemplo, es la membrana, lo que separa a la entidad del medio exterior, el yo del no yo, y autorreplicación. Y yo añadiría uno que de hecho es la línea que siguen los científicos con los sistemas autoorganizados, que es la organización, estructura. Es decir, porque la materia va y viene, la materia se cambia, e inclusive puede tener distintos circuitos metabólicos, pueden cambiarse, pero la organización, digamos, que hace que la vida sea vida realmente, es lo que le da esa característica. Es lo que hace que realmente. Y de todas maneras, fijémonos que cómo se pasa de la llamada química inorgánica a la llamada química orgánica, es un misterio. Todavía sigue siendo un misterio porque hay muchas hipótesis. Efectivamente, el papel del hidrógeno es muy importante, pero no hay que olvidarse que el hidrógeno es solamente el vehículo, al final de cuentas, ¿qué impulsa esa organización? ¿Qué impulsa que se organicen en moléculas más complejas, en aminoácidos, que luego esos aminoácidos se organicen? ¿Y qué impulsa inclusive lo que descubrió Lynn Margulis con la endosimbiosis, de que impulse que una célula procariota, en lugar de comerse y digerir a una bacteria, pues hayan trabajado juntas, hayan decidido vivir juntas? Lo del decidido, por supuesto, lo digo entre comillas, pero de alguna manera pasa. Y eso realmente, si lo pensamos bien, no contradice a la ley de evolución de Darwin, porque Darwin no hablaba de la supervivencia del más fuerte, sino del más apto. Y muchas veces, como dice Lynn Margulis, la cooperación y la reutilización de cosas que se han inventado en la evolución y reutilizarlas de otra manera, que lo vemos muchas veces en evolución, es justamente un signo de inteligencia y de aptitud. Lo mismo que empresas en el terreno de la organización humana. A veces hay empresas que deciden unirse y cooperar para competir, para estar más. La competencia sí, efectivamente, existe y es un aspecto, pero no es el único. La cooperación y la reutilización son partes, como dice Lynn Margulis, muy importantes en esto. Y luego, otra cosa que me gustaría resaltar, y perdón si me extiendo mucho, pero es que hay una cosa, mencionaste
Rodolfo, los temas, bueno, el problema el problema de las constantes físicas es uno de los grandes problemas de la física. Es decir, ¿por qué hay constantes que se supone que tienen que estar tan finamente sintonizadas para que el universo funcione? Probablemente porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero lo que quería señalar era que no debemos olvidarnos aquello eh, que se descubrió por parte de este señor, a ver si me acuerdo el nombre, Ujú. el autor de la teoría de Gaia, como que hay que la Tierra, toda la vida sobre la Tierra, no solamente la vida biológica, sino también en los minerales, gases, agua, nitrógeno, etcétera, absolutamente toda la materia que existe, conforma una especie de organismo que él llamó Gaia y que actúa como un regulador de las condiciones para favorecer la aparición o el establecimiento de la vida. Y hay muchísimas cosas que llaman la atención, por ejemplo, que a partir de que comenzó la aparición del oxígeno y se estabilizó la atmósfera, esta se llegó a estabilizar de una manera muy notable, porque si hubiera un poco más de oxígeno nos quemaríamos todos y si hubiéramos y no sería posible la vida, y si hubiera menos oxígeno, pues no sería posible tampoco la vida tal cual la conocemos. Entonces, bueno, realmente creo que son temas muy profundos y que para un estudiante de teosofía merecen una reflexión y un cuidado muy bueno porque, y está bien la tarea de Rodolfo de ponernos esto delante para que lo pensemos en ello, meditemos, investiguemos. Y realmente es algo dinámico, es algo que se está moviendo, no está nada decidido, ni cerrado, ni nada. Así que gracias, Rodolfo, nuevamente. Gracias, Carlos, por tus observaciones. Mira, tienes razón, bueno, prácticamente en todo lo que dijiste, pero con relación a Darwin es cierto lo que dice. Quizás el término que utilicé no es el correcto, porque Darwin lo que plantea es la adaptación, como tú dijiste. No, La no, capacidad de adaptarse es uno de los motores, vamos a decir, de la evolución. sí. Pero sí tengo que corregir esa parte. Eh, Esto te puedo decir la razón por la que apareció de esa forma. Esto era una presentación que yo tenía desde hace mucho tiempo y cuando la hice quizás no había estudiado cosas que posteriormente estudié y comprendí. Entonces yo traje muchas imágenes que ya tenía preparadas, quizás no hice el debido ejercicio para actualizarlas y en eso pido disculpas, pero tienes razón. No, pero está bien, no hay Sí, problema. Realmente es que si le cambias Darwin por neodarwinismo, estaría más bien correcta, porque los neodarwinistas son los que sostienen, a partir de las ideas de Darwin, dicen que cómo se producen los cambios en la evolución. Dice, pues los neodarwinistas dicen son absolutamente aleatorios. Y entonces ahí sí viene la competencia y que triunfa el cambio que mejor se adapta. Dice, bueno, este le salió una cola y la cola no era necesaria, pues ese al final de cuentas se extingue y cosas así, ¿no? Pero bueno, yo creo que no te hagas problemas, no tienes nada que disculparte, No, tenemos mucho muchas cariño. gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con otras personas. Gracias, Carlos. María, te toca. Rodolfo, María. gracias por la conferencia y gracias a todos por las aclaraciones. Qué bueno. Yo quiero dos cosas y son preguntas. Pregunta, la primera no es tanto una pregunta. Hace muchos años, leyendo profundamente, estudiando, porque no fue leyendo un libro sobre reencarnación, yo me di cuenta que la reencarnación no solamente era del cuerpo, del espíritu, sino del cuerpo. En esa época así lo llamábamos.
Entonces, luego de eso y de hacer investigaciones por mi cuenta, no había encontrado hasta los manuscritos perdidos de Blavatsky que ella lo dijo. Y tú lo acabas de decir al principio de la conferencia. La pregunta es si tú me puedes hacer llegar eso, porque a mí sí me gustaría tener algo científico, porque yo lo comprobé de otra manera. Yo lo comprobé mediante la astrología, que ahora no viene al caso. Entonces, me interesa mucho esa parte, a ver si tú puedes hacérmela llegar. Y la otra pregunta es, Blavatsky dice algo que me impresionó, que los científicos no iban a encontrar todo ese origen de la vida porque no se daban cuenta que hay dos energías, la centrípeta y la centrífuga. Ok. Pero ella estaba hablando de que estaban buscando desde el exterior y todo comienza la vida desde una energía interior. De esa energía interior. Tú hablaste sobre eso, diste como un detalle sobre eso. A mí, esa sí es la pregunta. A mí me gustaría abundar sobre ese punto. O sea, que tú abundes sobre ese punto. Porque dice que no se sabe, Margulis no sabía cómo desde el interior del mismo organismo surgía esa energía. Y Blavatsky lo menciona. ¿Cómo se puede hablar de eso en la ciencia moderna? Y tiene que ser corto, Rodolfo, porque ya el tiempo... Sí, me pediste 5 minutos para la conferencia, ya tenemos hora y 10 minutos. Por favor, cortito. Mira, sobre la vida, lo que se plantea aquí en esta presentación es que el hidrógeno contiene la energía que requiere el metabolismo, el proceso de la vida requiere energía, o sea, unir todas esas propiedades, de unir esos materiales para que se autodespierten a la vida, vamos a ponerle, a usar ese término. Requiere una energía y la propuesta esta es que el mismo hidrógeno contiene la energía para provocar el metabolismo de la vida, que no se requiere una energía externa, no se requiere que caigan una tormenta, que caigan rayos, no se requiere radiación, sino es el mismo hidrógeno, la energía interna del hidrógeno, la que provoca el metabolismo, siempre que tenga los materiales apropiados a su alrededor. Y recordemos que los átomos se van uniendo uno a otro en función de una inteligencia, que fue la primera diapositiva que se presentó. Dice, la materia prima primordial, divina e inteligente. Y estamos hablando de los núcleos atómicos que ya traían la inteligencia, traían la vida y las instrucciones para desarrollarse en las condiciones apropiadas cuando surgiera el momento. Y ese momento surgió hace 4.000 millones de años. Muchas gracias, Rodolfo. Y como ves, esto despierta mucho interés en la idea metafísica de la vida, física y metafísica. Bien, vamos a estudiar, a comenzar nuestro estudio. Estamos en la sección 11 para continuar nuestro estudio de ciencia y teosofía comparada, siguiendo a Blavatsky de la manera como ella lo plantea en la parte tercera de la doctrina secreta. Quedamos en este párrafo. Y recuerden, cuando lean, no solamente lean las palabras, pero imagínense lo que está detrás de las palabras. Por ejemplo, cuando pasen la vista a un párrafo como el al final, eterno y periódico, estamos hablando de una idea abstracta, que es eternamente periódica. Aquí dice eterna periódicamente. Estamos hablando de algo
que no tiene principio, que no tiene fin, que es eterna por lo tanto, y periódicamente Manvantara Pralaya o manifestada y reposo. Entonces, habíamos hablado de la idea de los elementos, de elementarios, habíamos hablado de una materia incipiente, condición indiferenciada, incoada, no sé si se lee así, yo no uso esa palabra, pero indiferenciada. El estado del Laya es una palabra que es teosófica, por decirlo así. No sé si la conocen todos, hemos hablado bastante de la idea del estado del Laya. ¿Alguien tiene una definición a la mano de lo que es el Laya? En un glosario a la mano, en la mente, de qué es la materia en estado, estamos hablando de la materia en estado de Laya. ¿Alguien? En el glosario dice que Laya es la palabra derivada de la raíz li, disolver, desintegrar, un punto de equilibrio, punto cero neutro en física y química. En ocultismo es el punto en el que la sustancia se vuelve homogénea y es incapaz de obrar o de diferenciarse. Gracias. Entonces la primera parte viene de la raíz disolver, ¿verdad? Sí. Y la raíz disolver tiene un prerequisito, que hay algo que hay que disolver, algo manifestado, ¿verdad? Y esta es la parte probablemente que es eterna y periódica. Para que haya Laya debe haber algo que se disuelva, que se reconvierta en homogéneo. Y eso es lo que es Manvantara Pralaya. Recuerden Pralaya. Yo no sé sánscrito, pero Laya ya sabemos lo que es, gracias Carlos. Y Pra debe significar algo así, pero es una materia que ahora está en una condición indiferenciada, en reposo, por decirlo así. Recuerden que esto no es solamente el estado de Laya en el Pralaya universal. Blavatsky nos habla también que el tránsito de la muerte de un planeta a otro planeta es a través de centros de Laya donde los 7 globos van a manifestarse o reactivarse. Ya tenemos un sistema solar manifestado, ya tenemos una galaxia, tenemos un universo, y entonces tenemos condiciones de Laya en la cual los globos, la cadena de 7 globos, por decirlo así, en cada planeta se van a formar. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. En cuanto a ¿alguien tiene algo más sobre Laya? Lo que estoy haciendo es, si lo estoy leyendo por primera vez o releyendo y veo una palabra que no entiendo o quiero estudiarla, subrayenla, por favor, y búsquenla, para que no digan, oh, sí, he estado de Laya. Hay que comprenderla y tener una visioncita de lo que ya está hablando, el aspecto metafísico de esto. Sí. Yo tengo 2 definiciones aquí de Laya. Discúlpame, no encuentro la manito para levantarla. Bueno, levántala así, ¿verdad? A ver, Rodolfo, por favor. Sí, mira, en Fundamento de la Filosofía Esotérica de Purucker, en uno de los capítulos, La aventura de un átomo, dice que un centro Laya es un punto de desaparición. Es el punto místico donde un objeto desaparece de un plano, si se quiere, y sigue adelante para reaparecer en otro plano. Entonces, en otra parte, explica que en el ser humano hay un centro en su naturaleza a través del cual emanan las fuerzas que vienen de arriba y a través del cual él mismo asciende hacia lo alto. Y ese centro es el centro Laya de su naturaleza interna. Es un canal, el centro neutral a través del cual pasa la conciencia, y el centro de esa conciencia es la mónada. Esta, cuando pasa de un plano de conciencia a otro, lo hace a través de un centro Laya. Entonces, esto me trae a la memoria lo que dice la doctrina secreta en la esloca 2 de la estancia 6,
sobre los 7 centros Laya, que son los 7.0. Esos centros Laya son los que dividen los 7 planos de manifestación. Entonces, sobre esos centros Laya es que se construye el universo. Y esos 7 planos de manifestación son 7 planos de conciencia. Puedo hacer una analogía, que es cuando estamos despiertos, nuestra conciencia está en el plano físico, pero cuando dormimos, el plano físico desaparece completamente y en el sueño está nuestra realidad, pasa a ese plano astral, y no hay nada del físico que tengamos en la conciencia. Toda la conciencia está dentro de ese sueño. Entonces hay un momento, y ese es el punto Laya de nuestra conciencia, donde del plano físico dejamos de estar en el plano físico para pasar al plano astral. Y lo mismo al despertarnos. Esa puede ser una analogía de... Ok, muchas gracias. Y gracias por traer a Brucker. Él expande bastante las ideas de la doctrina secreta. Y Bermari García dice, ¿podríamos pensar que el Haya es energía ligada, siguiendo los principios de la termodinámica? Pregunta ella. Yo creo que no, pero no sé. Carlos, ¿quieres responder a eso? Para mí, cuando yo hablo Laya, la relaciono con Pralaya de la definición que usó Carlos, pero hay bastantes. Carlos, por favor. Sí, bueno, más que no entiendo bien lo que se refiere con energía ligada, pero más bien yo si hacemos tenemos que buscar algo en la física o en la astronomía, lo que sé, lo que me viene a la mente son los agujeros negros, porque ahí es donde desaparecen, entre comillas, ¿no? Energía o materia, todo lo que cae ahí adentro, no se sabe qué pasa. Entonces, dice, sin embargo, se sabe que tiene que haber algo. E inclusive el estudio de Stephen Hawking y Roger Penrose, por el cual le dieron el premio Nobel a Penrose, es también el estudio de qué pasa con la información que había. ¿Qué pasa cuando algo pasa, se disuelve, o digamos, porque estamos en el estado este de manifestado, ¿no? Se deja de manifestarse en el mundo físico, pero ¿qué pasa con la información? La información se tiene que conservar, aunque ya sé que muchos dirán, eso es porque nunca has perdido un disco duro. Ahí verás que no se conserva. Eso es cierto. A mí me ha pasado varias veces. Es una tragedia, entonces, kármica. Pero bueno, en el universo, hablando de la información era una cosa, y entonces, ¿qué es lo que puede haber como un punto Laya que dice deja de estar en el físico y pasa? Pues lo más parecido que veo es eso, un agujero negro. Interesante, gracias. También que haya puntos que tendría que haber agujeros blancos, lo que pasa que eso sería mucho más difícil de detectar, quizás. Muchas gracias. Entonces el agujero negro lo relaciono con la definición de que la palabra Laya viene de disolver. Es una palabra, ¿verdad? Disolver, pero también puede representar... Dime. Más que de disolver, de disuelto. Disuelto. Más que el proceso de disolver, de disuelto. Y en un agujero negro... ¿Cuál es la palabra científica que usan? La materia entra y La materia desaparece. Entra y ya está, se disuelve. Y se cae. Bueno, cuando pasa lo que se llama la frontera, el horizonte o el horizonte de eventos del agujero negro, no hay vuelta atrás. Es decir, esa energía ya no puede salir ni la materia puede salir. Y por lo tanto... se considera, sin embargo, se sabe que por el principio de conservación de la energía, de la materia, del momento angular, no sé cuánto, que algo tiene que pasar, pero no se sabe absolutamente nada.
Interesantísimo. Este es un gran misterio. Y el Haya también es un gran misterio, por supuesto. Claro, Y lo de Pralaya. Este párrafo, gracias a María, este párrafo se refiere a la materia, ¿verdad? En su estado indiferenciado, condición, indiferenciada, primera, estado del Haya. Ella está hablando de esto para explicarlo, cómo ella va a usar la palabra elemento en el sentido metafísico. E igualmente cuando habla del hombre divino incipiente, distinto del ya mortal y físico como nosotros. Bueno, seguimos adelante. En cuanto a los llamados átomos elementales, los ocultistas los mencionan por ese nombre, con su significado análogo al que le dan los hindúes a Brahma cuando lo llaman Anu, el átomo. Yo busqué la palabra Anu en Wikipedia y encontré que esto viene de un señor en la India, un sabio, y me pareció muy interesante este artículo en Wikipedia, a Maharshi Kanat, hace bastantes siglos, donde dice, bueno, etcétera. Él dice y él fue el que habló del Anu. Fue el sabio hindú que propuso por primera vez la idea del átomo, Anu, que también en sánscrito significa pequeño, diminuto. Él tiene ideas, ¿verdad?, que escribió, que están traducidas ya. Voy a buscar el libro porque a mí me interesa más que todo en las visiones de él y cómo escribió sus visiones de ese mundo atómico en sánscrito y ahora en inglés. ¿Qué palabras usó? Entonces dice, hay 9 componentes de las realidades: tierra, agua, fuego, aire, espacio, tiempo, aquí no se ve el tiempo, dirección, infinidad de almas y mente. Interesante, esto ya es Atman, ¿verdad? O sea, me encanta cómo habla de una manera filosófica, esotérica, así que les recomiendo al que le interesa que busquen lo que puedan de Maharshi Kanat. Bien. Y él fue el que acuñó la palabra Anu en sánscrito. Y entonces Blavatsky en la doctrina secreta usa la palabra Anu. Es interesante que aquí lo que ha subrayado precisamente, dice, el nombre que le dan los hindúes a Brahma cuando le llaman Anu, el átomo. Y fijaos esto, ¿qué significa la palabra? Separemos del concepto de átomo físico, de que conocemos que si es átomo de hidrógeno, átomo de esto, de un elemento tal. Pero átomo significa literalmente indivisible, que no se puede dividir. Y precisamente esto lo que está refiriendo es el concepto de la unidad, del uno, de Brahma, porque es indivisible. Claro. Está diversificado, manifestado, pero es indivisible, sigue siendo uno. Y ese es para mí la parte importante y como lo correlaciono con esto. No con un átomo individual o con una partícula que el ladrillo elemental o algo así, sino como el todo. Claro. El uno del todo. Es muy interesante lo que acaba de decir, porque entonces podemos ver que podríamos, porque este átomo es simplemente una palabra que describe algo, ¿verdad? Pues se podría usar la palabra átomo indivisible a la raíz de todo, al punto en el círculo, como estás diciendo, ¿verdad? Y a la parte en la cual la materia, digo, el elemento ya no, como elemento perdería su cualidad de elemento si se rompe ese átomo. Ya sabemos que un átomo de hidrógeno es lo más chiquitito de hidrógeno que podemos tener. O sea, es la raíz del hidrógeno. Muy interesante, gracias. Continúa. Cada átomo elemental, discúlpenme, tras el cual más de un químico ha seguido la senda trazada por los alquimistas, es, según su firme creencia, cuando no conocimiento, un alma. Fíjense que esto es muy importante.
Ahora cada átomo es un alma. ¿Qué significa alma? ¿Alguien? Ella lo relaciona en sánscrito como un jiva, un centro de vitalidad potencial, con inteligencia latente entre sí. Entonces, fíjense cómo Blavatsky habla de un alma. No estamos hablando de un alma desencarnada, sino de un jiva. Sería interesante al que quiera investigar cómo usa Blavatsky la palabra jiva a través de sus escritos, compararla y contrastarlas como lo usan en sánscrito, en Vedanta, etcétera, como lo llaman los hindúes, pero ella también a veces lo usa teosóficamente. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces lo llama como un centro de vitalidad potencial, con inteligencia latente en sí. No vamos a hablar de almas compuestas todavía. Y llévenlo a ustedes. Cuando ustedes dicen alma, yo tengo un alma en teosofía. Ya te doy la palabra, Carlos, un momentito. En teosofía tenemos tres almas: el alma animal, relacionado con el Kama; el alma humano relacionado con Manas; el alma divino relacionado con el Buddhi. Entonces, ¿cómo relacionamos esta idea con la idea de alma y cómo la hablaba Platón, etcétera, etcétera? Carlos, por favor. ¿Cómo define Blavatsky a jiva o cómo lo asocia? Bueno, para hacerlo muy corto, el jiva es esencialmente la mónada, es atma. Y de lo cual, lo que pasa es que según el contexto también se está refiriendo o a la esencia monádica, es decir, al atman en conjunto, el atma o el principio de atma, el séptimo principio únicamente, o el atma buddhi, que es la radiación del atma, envuelto, digamos, en el principio más individualizado, más de buddhi, ¿no? O a veces inclusive al atma buddhimanas, que es el humano ya. Relativamente eterna del ser humano. Nada más. Gracias. Entonces, cuando lean, y esto es una herramienta de trabajo para estudiar, porque si no lo que estamos haciendo es repetir. Tenemos que estudiar, como dice Platón, para ir del mundo de la creencia, yo creo lo que ella dice y lo repito como un loro, a hacer lo mío. Para hacer lo mío tengo que usar herramientas de estudio. Y una de ellas es estudiar las ideas individuales y hacer un todo, contemplarla. Esa es una de las herramientas platónicas, ¿verdad? Si no usan estas herramientas, lo que van a hacer es repetir. Y la repetición para Platón, simplemente una creencia. No hay transmutación, no hay iluminación, no hay sabiduría. Lo que hay es un conocimiento repetitivo que como hicimos todos en el colegio, lo memorizamos para pasar el grado. Y eso no es suficiente en teosofía. La más baja es la conjetura. Eso ya no tiene nada de conocimiento, una opinión tan baja. María, por favor. Sí, una pregunta. ¿Por qué alma y no atma? O sea, porque aquí busqué a jiva, a ver, en el glosario. Sí. Y alma no aparece, por supuesto. Vida, en el sentido de lo absoluto. Lo que estaba diciendo Carlos significa también la mónada o atma buddhi. Jiva tiene además los significados de principio vital, alma o espíritu viviente, ser alma o espíritu individual, yo humano, criatura o ser viviente, existencia, al fin de una palabra compuesta significa vivo, viviente, vivificador. Entonces, ¿cuál es la pregunta, María? Perdóname. Que ella no pone alma en el glosario, pero pone jiva, y en jiva sí sale alma. Ok. Pero sabemos que ella usó la palabra alma a través de toda su literatura teosófica, ¿verdad? Y habló de las tres almas. Y lo mismo los maestros. Y sabemos que alma es una palabra tan común en filosofía y en teología, que alma es la que se va a usar para describir aquello que, no siendo atma, sin embargo, está en un movimiento, con una luz, con una vida, con una función inteligente, como nos estaba explicando Rodolfo. Y eso es esencialmente la evolución
del ser humano, es seguir el camino de las almas, por decirlo así, ¿verdad? Esto es algo poético. Entonces, fíjese lo que está haciendo. Está diciendo que cuando cada átomo elemental, un alma, que no estamos hablando de un alma desencarnada, sino de algo que es como un jiva, un centro de vitalidad potencial. Esa es la imagen que nos quiere dar del vocabulario que está usando. Con inteligencia latente en sí misma. En otras palabras, ese alma, como nos decía Rodolfo, ese hidrógeno sabe lo que quiere hacer. No va a ir más allá. El hidrógeno no se va a comportar como el oxígeno. Ya sabe que es un hidrógeno, tiene inteligencia y sabe que va a buscar a otro hidrógeno, se va a empatar con él y va a hacer una molécula de hidrógeno, pero no se va a empatar con algunas ni van a hacer esto. Tiene una vida social, vital, por decirlo así. Hay un jiva ahí en movimiento, pero es inteligente. Y eso es lo que estamos tratando de descubrir, las leyes inteligentes detrás del origen de la vida. Sí, hermano, fui yo. En la clave de la teosofía se nos expone también otra forma de entender alma, y dice Blavatsky que alma es un término genérico, ¿verdad? Que puede significar varias cosas, dependiendo, pero siempre conllevando la misma idea, la idea de que alma es como un término para definir aquello que contiene algo, ¿sí? Es como una especie de vehículo de algo, como un vehículo de vitalidad potencial, como lo dice ahí, como un centro de vitalidad, dice aquí en la doctrina secreta, ¿verdad? Entonces esa podría ser también otra forma de verlo, ¿sí? Y cuando Blavatsky se refiere a que es un término genérico, es que desde el punto de vista del estudio teosófico, alma, o sea, podríamos entender que hay diferentes tipos de alma. Cuando se habla del alma espiritual, se habla del alma humana y se habla del alma animal, ¿verdad? Y entonces ahí uno podría pensar, ok, tenemos tres tipos de alma, pero también en la misma clave de la teosofía se nos dice que esas tres almas son diferentes aspectos de un mismo vehículo, ¿verdad? De la misma alma, sí, del alma más general, en términos más omniabarcantes. Gracias. Entonces, ahí podríamos entonces utilizar también como un recurso el significado ese de que alma podría entenderse como aquello que contiene algo, ¿sí? Como un portador de algo, en este caso de vitalidad potencial, ¿verdad? Con inteligencia latente. Perdón, ¿no sería un contenedor? Bueno, es lo que creo que está diciendo Marlon, ¿verdad? Que contiene, es un centro de vitalidad potencial con inteligencia latente. Fíjense bien, tenemos que contemplar estas ideas, ¿verdad? Si no, no estamos estudiando. Yo estaba pensando a raíz de que estábamos hablando, está usted hablando de los átomos y que cada átomo, yo creo que en el universo completo o en nuestro sistema solar, cada cosa tiene una función específica, una inteligencia innata, y como decía usted, un átomo de hidrógeno no se vaya a buscar el del oxígeno ni nada, sino que cada átomo o cada cosa sabe su función y va directo allí. Como nosotros estamos buscando la direccional de nosotros que nos da. Somos moleculares, pero también somos atómicos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos de acuerdo a nuestra evolución o nuestra forma de pensar, pues vamos buscando ese sitio que nos corresponde a cada uno. Lo que llaman sendero, ¿no? Pero que en realidad es uno mismo. Eso era todo, hermano. Gracias. Gracias. No, gracias. Y la palabra hidrógeno es tan linda, ¿verdad? El que le dio el nombre. Le dio el nombre de acuerdo a una de sus funciones, que es la génesis del agua, ¿verdad? Hidrógeno. Lo vio como es parte del agua, por supuesto. Algo muy interesante, es un aspecto del hidrógeno. Pero bueno, Rodolfo, sí. Gracias. Lo que dijo Marlon de tres almas, alma humana, animal y espiritual,
Yo pienso que solo existe un alma. La diferencia está en el plano en que esté actuando esa alma en un momento determinado. Okay. Esa es la diferencia, pero solo un alma. Esa es mi idea, esa es mi opinión. Gracias. Ok. Y a esa idea le podemos agregar la sustancia de esa alma, porque sabemos que el cascarón se desecha después de la muerte, ¿verdad? De esas almas. ¿Qué es ese cascarón? ¿Han pensado? ¿Qué sustancia es ese cascarón? ¿Qué es ese alma? ¿Qué es ese aspecto camamanásico que se desecha? ¿De dónde viene? Y la Segunda Guerra, la batalla de Atmabudi y Manas, que es la batalla en el Manas, ¿verdad? O sea, es muy interesante, muy importante agregar todos estos detalles y tener una visión lo más completa que se pueda, pero que sea de una, que uno lo vea en uno mismo. Hay un aspecto de mí que no es divino y se va a desechar, y es lo que queda de mi personalidad después de la muerte. Estoy extendiéndome, ¿verdad?, de todo esto, pero así se estudia. Gracias, y gracias por compartir. Teresita, sí. A ver, yo entiendo lo que he estudiado y me puedo recordar. Alguien me ha dicho antes, cuando estaba hablando, que se reencarna el cuerpo y todo esto. No, el cuerpo no se reencarna, lo que muere es el cuerpo, lo que se reencarna es el alma es lo espiritual. Y yo, para mí, el alma es como si lo tuviera en mi corazón y me hace moverme de otra manera distinta que el cuerpo. Para mí es el alma la que reencarna, según yo lo que he estudiado. Gracias. Linda opinión. Muy cierto. Y Blavatsky hablaba que en Nueva York habían desalmado. Imagínate si hubiera vivido en estos días. Bueno, seguimos. Entonces, miren las ideas que nos está dando de lo que es. Es un jiva, como lo llaman los hindúes, un centro de vitalidad potencial con inteligencia latente en sí. Y en el caso de almas compuestas, nos está dando otra idea, una existencia inteligente activa. Ahora bien, fíjense bien, existencia inteligente activa, que anteriormente que era un átomo elemental, inteligencia latente en sí. ¿Ven la diferencia teosófica? Esto es ocultismo, esto no es ciencia, esto es ocultismo. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a contrastar y vamos a expander la idea de la ciencia, por decirlo así. Seguimos. Y en el caso de almas compuestas, una existencia inteligente, activa, imagínense eso, desde el orden más elevado al más inferior, de arriba abajo. Lo podemos ver de abajo arriba, evolucionando. Lo podemos ver de arriba abajo, etcétera, etcétera, como una jerarquía. De abajo hacia arriba, la jerarquía ascendente, y hacia abajo. Y después dice, una forma compuesta de más o menos diferenciaciones. Una forma compuesta de más o menos diferenciaciones. Hay diferenciaciones en esas jerarquías. Esas diferenciaciones, ¿cómo se ven en los átomos en la ciencia? La tabla periódica, algo bien bello de estudiarlas. La periodicidad en la tabla periódica de las secciones de la tabla horizontal y vertical las podemos ver uno de estos días, ya cuando las podemos, pues, al final del capítulo las podemos tocarlas y ver la belleza de las tablas periódicas. Se requiere un metafísico y un metafísico oriental para comprender nuestro significado. ¿Qué significa un metafísico? Aquel que pueda observar, comprender más allá de los 5 sentidos del mundo material. Y en esa comprensión pueda unir todos estos elementos físicos, pránicos, astrales, que es su arquetipo, camamanásicos,
manásicos, búdicos y átmicos, que pueda unir todos ellos. Recuerden que en la línea que nos mostró, que nos dijo Blavatsky, discúlpeme, que leí que en la estancia primera, sloka octava, nos dice lo siguiente. Fíjense cómo va de arriba a abajo Blavatsky, desde lo superior al ser humano. Y la vida pulsaba inconscientemente en el espacio universal a través de aquella omnipresencia, esa vida pulsando está en todo, que percibe el ojo contemplativo del adepto, el ojo abierto de Atma, de Dagma. ¿Lo ven? Nosotros podemos percibir esa vida, esa omnipresencia de la vida. Eso es algo bellísimo, ¿verdad? Tenemos en nosotros la capacidad, o la vamos a tener algún día despertada, de percibir eso. Eso es un metafísico, para comprender nuestro significado. Sigue diciendo, todos estos átomos almas, aquí ahora unió los dos en una palabra, recuerden, el guión hace de dos palabras una palabra. Átomo con alma. ¿Qué es un átomo con alma? Aquello que nosotros ya lo habíamos estudiado en ese artículo de la mona mineral. Es aquella estructura atómica que está impulsada por la esencia monádica. ¿Se acuerdan de ello? Recuerden cuando estudiamos la idea del átomo y de los reinos, tenemos que ir a ese artículo. Muy importante, porque están las visiones, imágenes básicas, elementales de la teosofía, que son, ahora continúa, que son diferenciaciones del uno. Ese es el uno de la visión de Carlos. El átomo también significa el uno, aquello que es indivisible en la naturaleza. El punto en el círculo, geométricamente, simbólicamente. La raíz sin raíz, ilustrativamente la raíz de un árbol, ¿verdad? La causa sin causa, filosóficamente. O la causa de todas las causas, mejor dicho, o la raíz de todo, mejor dicho, ¿verdad? La parte manifestada de lo inmanifestado, la parte periódica de lo eterno. Entonces, y están en la misma relación con ello como lo está el alma divina, Buddhi, con su espíritu animador, inseparable del alma. Esta es una analogía que lo vamos a dejar aquí y lo vamos a estudiar en la próxima. ¿Ven la analogía? Cuando vean que hay una relación, porque necesito tiempo para desarrollarlo y que tengan imágenes y visiones de esta relación para estudiar una con relación a la otra y la otra con relación a una. Cuando uno encuentra una analogía, hay que parar y usar la herramienta del estudio de las analogías y correspondencia. Dos factores son análogos a dos factores y hay que buscar las correspondencias. Se entiende la analogía y por correspondencia se descarta lo que no es. Por ejemplo, el universo que está durmiendo en el pralaya no ronca, eso hay que descartar, la ronquera del universo, etcétera, etcétera. No es un ser humano durmiendo, como dijo Carlos, que dijo Tim Boyd, es una poesía simbólica que viste algo abstracto. Entonces, aquí hay una analogía muy importante. Así como esto es a esto, de tal manera hay una relación de esto con esto. Esto lo vamos a estudiar, estúdienlo por su lado si quieren y lo vamos a ver en 2 semanas. No, que en este párrafo me parece que ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que hay en todo el párrafo este? Creo que al final lo que ella quiere decir es que tanto un átomo químico o físico, ¿no? Como el hidrógeno, oxígeno, helio, lo que sea, como que sería el caso de, es un alma, o sea, es una vida, tiene una vida detrás, es la expresión de una vida. Y esa vida tiene una inteligencia, y esa inteligencia es una inteligencia que ella dice por ahí potencial
sí, dice por aquí, un centro de vitalidad potencial con inteligencia latente en sí. Pero dice que tanto eso como un alma compuesta, aquí compuesta, que sería, activa. yo lo entiendo, interpreto que es el caso de un ser humano o de un ser más que ya está dentro, una mónada que está dentro de... Con principios, ¿verdad? Con más principios. avanzadas de la evolución, que ya tiene varios principios desplegados. Correcto. Ambos tienen alma y tienen almas y tienen una inteligencia. En un caso elemental, a través de las leyes físicas, que es la expresión de Fohat, la expresión del pensamiento divino expresado a través de leyes naturales, y en el otro caso, pues ya dice ella que está con una inteligencia, ¿dónde estaba? Activa, una existencia con inteligencia inteligente activa. Es que le llama. Y crea el orden, crea la jerarquía. Los manas, kama, etcétera, con una inteligencia más desarrollada. Yo creo que al final quiso poner, es lo que entiendo, ¿no? Que quiso poner en este párrafo, decir, mira, tanto el átomo que está sujeto a las leyes físicas, pero que al final son una inteligencia elemental, como los elementos, las mónadas o los jivas más que están en una etapa de evolución, que ya son compuestos, todo eso tiene inteligencia. Creo que al final un poco es como yo lo veo, no sé. No, está muy bien, gracias. Y de ahí que yo traigo el tema de la transmigración de los átomos vitales. Porque en este momento ella está haciendo una relación, una analogía de átomos con almas y el Buddhi con el alma para mostrarnos todos los procesos metafísicos que ocurren en un átomo y en un ser humano. Vamos a terminar lo de hoy y muchas gracias. Aquí termina la reunión número 63 y con el sonido universal, ¿verdad? Terminamos. Muchísimas gracias a todos por compartir. Espero que les guste la idea de estudiarlo. Es un grupo de estudio y esa es mi idea, ¿verdad? Estudiarlo, no solamente leerlo, sino estudiar palabras, ideas, tratar de unirlas. Y veo que esto está trabajando. Evoca visiones, imágenes. Y espero también la necesidad de ir a los libros y a la contemplación de todo esto, a la meditación de esto. Muchísimas gracias.